Muy bien, vamos a empezar. Nada más voy a conectar aquí unas cosas. Vamos a recapitular un poquito de la vez pasada. Anda por ahí Arriaga Santander. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, empecemos. ¿Cuáles son los síndromes glomerulares que vimos? Tú mismo, Dariana. Vimos el síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, la glomerulonefritis, la que es progresiva, y la crónica. Y me falta uno. Alteraciones inespecíficas de la orina. Muy bien. Sí, alteraciones inespecíficas. Claro que sí. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos los 5. Nefrítico, nefrótico, rápidamente progresiva, crónica y alteraciones inespecíficas de la orina. Bien. ¿Cómo definimos alteraciones inespecíficas de la orina? A ver, Kevin Gómez, ¿cómo definimos alteraciones inespecíficas de la orina? Buenos días, doctora. Buenos días, Kevin. Bueno, una de las alteraciones inespecíficas de la orina podría ser una proteinuria leve y una hematuria microscópica. Proteinuria leve y hematuria microscópica. ¿Qué es hematuria glomerular y a qué te refieres con proteinuria leve? Bueno, una hematuria glomerular se refiere a cuando hay eritrocitos dismórficos porque muy bien. Su forma original debido al paso de las vías tubulares, o también cuando se encuentra el 5% de acantocitos, o también cuando se encuentran cilindros hemáticos. Muy bien. ¿Qué porcentaje necesito para decir que los dismórficos corresponden a hematuria glomerular? La verdad, esa fue una de mis dudas, doctora. Ok. ¿Alguien sabe esa respuesta? ¿Qué porcentaje de eritrocitos dismórficos en cuántas determinaciones necesito? Es más del 80%, ¿no? Es del 40%. 40%. Eso del 80% que tú mencionas, algunos libros los dicen. Entonces, en la literatura vas a encontrar 40 y 80. En la gran mayoría vamos a encontrar 40. Entonces, a mí, la verdad, me gusta más de 40% porque el 80 muy pocos lo cumplen. Entonces, lo que vamos a aplicar nosotros es más de 40% en 3 determinaciones. Bien. Entonces, ahí tenemos alteraciones inespecíficas. Doctora, dime. Disculpe una duda en cuanto al origen de la hematuria. Claro. Estaba viendo que ya sea glomerular u urológico, que una manera de descartar sería por medio de una citoscopía. ¿Realmente siempre es necesario hacer la citoscopía o con el conteo porcentual de los eritrocitos es suficiente? Necesitamos hacer eso viene de cajón en la parte de evaluación de las células en el examen de orina. O sea, va a venir obligadamente una parte de conteo celular mediante porcentaje, tiras reactivas como máquinas, y el otro mediante visualización. Para la evaluación de las dismórficos debe ser obligadamente visto al microscopio. De hecho, se pide aparte, se pide como un estudio especial y tiene que ser un químico quien observe sus 3 muestras y observe toda la parte que va del tejido y tenga que ver los dismórficos. Entonces ahí sí es como obligado.
Ahora, si te refieres a cistoscopía, los algoritmos de hematuria dicen se requiere cistoscopía. Eso solo es cuando la hematuria no viene de origen glomerular, porque ya es un procedimiento distinto. A ver, no, ¿de qué? Tipa Arroyo. ¿Anda por ahí, Marlon? Tipa Arroyo. Ok, ya es la segunda vez que le llamo y no está en otra clase y en esta. Bien. ¿Quién sabe los valores normales de proteínas? ¿Quién me los recuerda? 150 150 miligramos. A ver, continúa, Hurtado. Ahorita vamos contigo, Isabel. 150 miligramos en 24 horas. ¿Es lo fisiológico, pues. Ok, entonces lo normal es menos de 150 miligramos en 24 horas. Después ahí tuve muchas dudas porque hablaban de proteinuria leve y después de proteinuria no nefrótica y la verdad me terminé confundiendo. A ver, ¿qué dos parámetros tienes en términos de números? Creo que por debajo de 3.5 ya no se consideraba nefrótica y por arriba de 3.5 ya era nefrótica. Exactamente, ese es como el punto número 1 importante. Y cuando dices proteinuria leve y proteinuria no nefrótica, es lo mismo. Se le conoce a la proteinuria que está entre 150 y 3.5 como proteinuria subnefrótica, como proteinuria no nefrótica, como proteinuria leve. Es lo mismo. Y la proteinuria de bajo grado sería menor a 0.5 gramos por día. Yo ahí más bien me quedaría nada más con la primera definición para que tú sepas clasificar y ya después de tu clasificación podrías decir, bueno, entonces tiene menos de 0.5, lo considero de bajo grado, pero lo que más utilizamos es simplemente definir como es nefrótica, tiene anormal pero no es nefrótica o está normal. Va, gracias. No, ¿de qué? Entonces ya definimos alteraciones inespecíficas, proteinuria, hematuria glomerular. ¿Cómo se define, anda por ahí Jesús Baltázar, cómo se define síndrome nefrítico? Jesús Baltázar. Ok. Vamos a otro grupo. Eric Tirado. Eric Tirado. Una parte que les recomiendo, en términos, sí, son muchos. Entonces, cuando yo les pido la participación así, es como yo puedo ver si están entrando temprano, si han leído algo. Entonces, puede que sea su única participación y yo me baso en esa única participación para calificarlos. Entonces, por ejemplo, estos dos que no están, de entrada, la calificación mía va a ser mucho más baja. ¿Ok? Bien. Oscar, veo que estás poniendo tu micrófono. Yo sí, le respondo, doctora. Primero Oscar y luego vamos contigo, Bruno. ¿Dijo nefrítico, doctora? Nefrítico. Pues se va a caracterizar porque tiene oliguria, edema, igual porque va a haber proteinuria, pero usualmente es menor de 3 gramos al día. Uh-huh. Y también porque va a haber una hipertensión arterial sistémica. Ok, entonces tiene que ver con la presencia de hipertensión, proteinuria no nefrótica, dejémoslo en menos de 3.5 gramos. ¿Qué más tiene el síndrome nefrítico, Oscar? Presentan edema. Puede haber edema, pero es de bajo grado, sobre el oliguria y un tercer factor importante. Es la hematuria. Es la hematuria.
hipertensión y algo más que puede llegar a ocurrir. La disminución en el filtrado glomerular. Exactamente, la disminución en el filtrado glomerular. Muy bien. Ok, entonces, y denme el ejemplo característico del síndrome nefrítico. Es la glomerulonefritis. La glomerulonefritis. Postestreptocócica. Ok, muy bien. Bien, después, rápidamente progresiva, ¿quién me la define? Es el deterioro del glomérulo, se puede considerar en días o semanas, una proteinuria en rangos no nefróticos, la presencia de hipertensión ocasional y la hematuria. Ok, y sobre todo, ¿qué lo caracteriza? ¿Hay algo adicional que es como muy importante? La histología en semiluna, doctora. La histología en semilunas y el acompañamiento de qué tipo de cosas. ¿De vasculitis? Vasculitis. Exactamente. Entonces, que tiene vasculitis asociada. Muy bien. ¿Nefrótico? Pues el principal ejemplo de ese es la nefropatía glomerular. Sus tres características son la elevación de las lipoproteínas, la proteinuria mayor a 3.5 y la presencia de edema. Muy bien. Dame las 4 enfermedades características del síndrome nefrótico. Dice así, no me acuerdo. La glomerulonefritis focal, hipoalbuminuria, la de cambios mínimos. Ahí me estoy diciendo 2, focal y segmentaria, cambios mínimos, y tenemos otras 2. La membranosa. Membranosa. La segmentaria. Membranoproliferativa. Membranoproliferativa. Muy bien. Bien, entonces tenemos esas 4 principales. Ok, ¿cuál de esas tenía mejor pronóstica de estos 4 que me acaban de decir? Pues la de cambios mínimos. La de mejor pronóstico, muy bien, cambios mínimos. Ok. Entonces vamos a ver hoy un poquito de abordaje de hematuria y nos va a dar tiempo, porque son clases cortas, de empezar a ver ya enfermedades. Vamos a empezar con la con la de mejor pronóstico, un poco más simple de entender, que sería cambios mínimos. Y si nos da tiempo, vamos a pasar al inicio de la nefropatía membranosa. Denme un segundo y les comparto las pantallas. Ok, bueno. Entonces, esta parte de la hematuria es un poco más breve. Ya, de hecho, hablamos bastante de ello. Entonces, hematuria, bueno, para evaluar la hematuria ahorita me estoy yendo como un poco más general, no solo a la hematuria glomerular. Hay que observar estas 4 características. ¿En qué momento es la aparición de la hematuria? ¿Cuánto dura? ¿Cuál sería su origen? O si tiene sintomatología. Para poder orientar qué está pasando con mi origen de la hematuria. Entonces, ¿cuál puede ser el momento de aparición? Que sea al momento de iniciar la uresis, y eso me hablaría sobre todo de un origen uretral o prostático. Que sea una hematuria terminal, que sea un goteo sanguinolento, que me hablaría de un origen cercano al cuello vesical,
o que sea desde el inicio hasta el final, que todo el tiempo el paciente está presentando hematuria. Entonces esto me orienta a que la localización es más bien en riñón y tracto urinario superior o vejiga. Con respecto a la duración, puedo dividirlo en persistente o transitoria. Persistente hablaríamos de más de 6 meses, significativa cuando persiste al menos en 3 muestras de orina consecutivas o separadas de 2 a 4 semanas, o transitoria, que es eventual. No hay como un patrón característico. Algo persistente me haría pensar sobre todo en una cuestión renal. Algo transitorio podría ser, por ejemplo, una infección urinaria, algo distinto. El origen, que es de lo que en realidad hemos hablado y nos hemos enfocado un poco más, puede ser glomerular, suele ser de un color un poco más pardo u oscuro, y extraglomerular, cuando roja. Extraglomerular es un lito, cáncer, infección urinaria, tuberculosis renal. Entonces, las características de la orina influyen. Y si hay o no hay presencia de síntomas. ¿Qué síntomas? Pues sobre todo los irritativos urinarios. ¿Quién recuerda cuáles son los síntomas irritativos urinarios? Bricia Ortiz. No, bueno. Bricia, ¿andas por ahí? De hecho, vi tu nombre. Sí, ¿Cuáles son los... Buenos días, Bricia. ¿Cuáles son los síntomas irritativos urinarios? ¿Podría ser cierto tipo de incontinencia? Podría ser incontinencia, sobre todo conocido como urgencia urinaria. ¿Qué otros? ¿Disuria? Aumento de la... ¿Nicturia? Disuria, y ahí por ahí. Nicturia un poquito, sí, sobre todo disuria. Algo que está irritando, entonces es urgencia urinaria, disuria. Tenesmo. Tenesmo. ¿Alguien más dijo otra cosa que no escuché? Tenesmo y otro. ¿Nocturia, doctora? Podría ser en algunos casos. No entra como irritativo urinario, pero sí podría acercarse. ¿Cierto tipo de dolor suprapúbico? Poliacuria, dolor suprapúbico. También, ¿cómo le dices dolor al orinar? Sí. Pues sería lo de disuria, ¿no? Exacto. Entonces, ya dijeron como los principales: disuria, tenesmo urinario, urgencia urinaria. Son como los datos principales de irritación. Y urgencia pudiera ser algo adicional. O las cuestiones de poliacuria y nicturia pudieran también referirse a un proceso irritativo. Bien. Entonces, o bien puede simplemente tener hematuria todo el tiempo y no tener ni estar acompañado de ningún tipo de síntoma. Bien. Entonces, esto nos ayuda un poco. Con respecto al eritrocito, debe ser isomórfico, es lo normal, 4 a 10 micras, bicóncavo, pero como ya lo vimos, cuando pasa la barra de filtración glomerular, pierde un poco esta forma y se torna dismórfico y nos habla del origen glomerular. Es normal hasta 3 hematíes por campo de gran aumento. Si tiene más de 3 hematíes, ya podemos observar hematuria microscópica, o más de 5 hematíes por campo, en términos de microscópica. Macroscópica lo refieren como cuando tenemos la presencia de 1 mililitro de sangre por cada 100 mililitros de orina, que son más de 100 hematíes por campo, y la hematuria macroscópica es cuando ya la podemos observar, y la microscópica no la vamos a observar clínicamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Necesito la tira reactiva de manera inicial, que son las fases iniciales que reportan el examen de orina. Tiene una buena sensibilidad, especificidad. Puede haber falsos negativos con orinas que tienen pH menores de 5. Puede haber falsos positivos si tengo mioglobina, por ejemplo, o agentes reductores. Y siempre, que es parte de lo que preguntaban, me parece, necesito evaluar el sedimento. Este sedimento es al microscopio, determinar si hay cilindros, qué otras características celulares tenemos. Determinar el origen, y eso lo hacemos sobre todo nosotros, cuando te llega un paciente con hematuria, ojo, aquí puede haber un poco de sesgo.
si a mí me llega un paciente con hematuria, el paciente ya pasó muchas veces por medicina general, por medicina familiar, por medicina interna, por urología. Entonces, cuando me llega a mí, yo ya estoy como muy enfocada en buscar qué es glomerular y en confirmar que es glomerular. Pero las principales causas de hematuria no son glomerulares, son de hecho no glomerulares. O sea, es mucho más común que sea una infección urinaria, un cáncer, algo diferente a un origen glomerular. ¿Okay? Bueno, entonces, yo quiero documentar qué es glomerular. Bueno, necesito, como ya ustedes me dijeron, tener más de 5% de acantocitos, más de 40% de eritrocitos dismórficos en 3 determinaciones, que vaya acompañado de proteinuria o la presencia de cilindros eritrocitarios. Aquí tenemos una tabla de las causas glomerulares y no glomerulares. Por mucho, las no glomerulares son las más frecuentes. Infecciones, tumores de urotelio, renales y próstata, litos, hipercalciuria y hiperuricosuria, que van ligados a litos, enfermedades prostáticas, lo cual es muy frecuente, tuberculosis renal. En México no es lo más frecuente, pero sí tenemos tuberculosis renal. Procesos vasculares agudos como trombosis de la vena renal, infarto renal, uso de anticoagulación, cistitis por radiación, malformaciones arteriovenosas o trauma. Entonces, las no glomerulares son las más frecuentes. Y las glomerulares las podemos evaluar si son de origen primario o secundario. Primario, las glomerulopatías que tienen hematuria pueden ser nefropatía por IgA, algunas variedades de una focal segmentaria, la membrana proliferativa, la hematuria benigna familiar, como algunos ejemplos, hay más. Y secundarias, la presencia de alteraciones de enfermedades sistémicas como púrpura de Henoch, síndrome hemolítico urémico, lupus, una glomerulonefritis infecciosa, un síndrome de Alport, o la presencia de membranas delgadas, que es una enfermedad hereditaria que tiene la membrana basal más delgada y eso empieza a generar hematuria y proteinuria no nefrótica sin necesidad de intervención adicional. Aquí tenemos un poco de qué preguntar a los pacientes en términos de ayuda para tener mi diagnóstico. Lo vimos un poquito con la historia clínica, antecedentes serofamiliares, toda aquella enfermedad renal que pueda ser hereditaria, Alport, poliquistosis, membranas basales delgadas, litiasis de repetición, que pudiera ser algún trastorno en el metabolismo, por ejemplo, del oxalato de calcio de manera adquirida, de familia genético. ¿Qué síntomas? Ya vimos lo de irritación, síntomas irritativos, la presencia de disuria, el que tenga dolor lumbar unilateral me puede ayudar a pensar en una litiasis. Acuérdense que el riñón como tal no duele, lo que duele es cuando hay inflamación de la cápsula y sobre todo cuando tenemos el paso del lito a través de todo el trayecto del uretero, eso duele mucho, pero el riñón como tal no duele. La enfermedad renal y más la enfermedad renal crónica no duele, de hecho no se siente. ¿Okay? Las glomerulopatías, todas estas que vamos a ver, cambios mínimos, membranosa, postinfecciosa, no duelen. ¿Okay? No, tienen otros síntomas sistémicos que nos van a ayudar a saber que el riñón está mal, pero el riñón no duele. Que tenga una hematuria macroscópica indolora, como pensando en una neoplasia, que pierda de peso, bueno, el síndrome constitucional, porcentaje de peso perdido, dolores articulares, pensando en alguna vasculitis, alteraciones dérmicas como púrpura, sordera, pensando en el síndrome de Alport. En el mismo síndrome de Alport también presentan lenticono, entonces que tengan alteraciones oftalmológicas, que tengan fiebre, que hayan hecho ejercicio extenuante, también podemos tener hematuria posesfuerzo y simplemente hay que estar vigilando que sin el ejercicio ya no lo tenga, o algunos fármacos como anticoagulantes, o algunos otros que generan nefritis intersticial, por ejemplo, uno muy frecuente sería el omeprazol. Bueno, no es tan frecuente, pero es parte de la nefritis intersticial, algunos antibióticos, y pueden producir lesión renal aguda y hematuria. Anticonceptivos orales o ciclofosfamida, sobre todo en la cistitis hemorrágica, es bastante frecuente esta así. Clínicamente, que estén hipertensos, ver lesiones de piel, ver anomalías corneales, ver si
cardiopulmonar no hay ningún problema, si se palpa una tumoración, una masa renal, si hay globo vesical, el tacto rectal si tiene datos de prostatitis, hipertrofia prostática, y el meato uretral para ver si no hay una úlcera en meato. Entonces serían como apoyos en la historia clínica desde el interrogatorio hasta la exploración física de hacia dónde puede orientarse mi paciente. Tenemos aquí este algoritmo. ¿En qué consiste? Llega el paciente, puede ir por hematuria o puede ir solo a un chequeo. Yo hago una tira reactiva, sale positivo. Corroboro que no esté menstruando, por ejemplo, que no sea como sangrado, que no tendría origen de la vía urinaria. Hago mi historia clínica, mi exploración física buscando estos datos. Pido un sedimento urinario para confirmación de la hematuria y lo básico que debo hacer pues son estudios iniciales de una biometría hemática, igual y es como un sangrado de uretra y entonces ese sí va a tener repercusión en la hemoglobina, pero si es glomerular difícilmente va a tener repercusión en la hemoglobina, ver si no hay un proceso infeccioso y ver si no hay presencia de litos y un ultrasonido. Es como lo primero que hacemos. De ahí yo determino si esta hematuria va acompañado de proteinuria o no. Si va acompañado de proteinuria, entonces mi hematuria es probable de origen glomerular. Si no tengo esta proteinuria, tendría que ser un poco más de estudio. Si hago unos eritrocitos dismórficos y sale positiva, entonces estamos hablando de una hematuria de origen glomerular, a pensar familiar benigna. Y si son eritrocitos no dismórficos, entonces mi hematuria no es de origen glomerular. Entonces, su proceder en términos de médicos generales, cuando egresen, cuando tengan a esos pacientes, lo primero de toda hematuria es interrogar bien, orientarme, y si clínicamente, porque no a todos les voy a pedir eritrocitos dismórficos, si el paciente no tiene proteinuria y tiene datos clínicos de todas las causas no glomerulares, váyanse a tratar esas primeras causas. Empezamos a pedir dismórficos cuando ya algo no cuadra. Ahí es cuando empezamos a meter adicionales. Vamos a ver este. Quiero intentar preguntarles a todos un poco. López Palmeros. Vi que hace. Sí, doctora. Explícame qué estamos observando en este dibujo. Velo un poquito. Pues es como la fisiopatología de la tuberculosis urinaria. Exactamente, explícamelo un poco. Entonces, estamos hablando de cómo se empieza a generar un poco, cómo se genera la tuberculosis renal. ¿Qué puedes observar tú? Pues dice que empieza con un complejo primario que es activado y ahí... Pues empieza a nivel... Bueno, empieza como a nivel de vías respiratorias bajas. Ok. Y pues se va diseminando la infección hacia tubo digestivo y de ahí a los riñones. Entonces tenemos como dos vías. ¿No es a través de los nódulos linfáticos? El principal es a través del ducto torácico, que son los nódulos linfáticos. Entonces ahí llega a sistémico, a irrigación vascular sistémica, y entonces llega a los riñones. ¿Y qué pasa en los riñones? Tú misma, Ana Belén. Ya hubo un complejo primario formado por el mecanismo que sabemos de la tuberculosis de vías respiratorias, se hace el complejo de Ghon, se localiza a nivel pulmonar a través de los nódulos linfáticos, el ducto torácico va y la vía hematógena va a llegar a los riñones. ¿Y qué pasa en los riñones? Se hace un granuloma cortical y síguele tú, Ana Belén, ¿qué sigue después?
pues hay como daño en la membrana basal glomerular y pues se puede ver que hay hematuria. Este granuloma se instala en el corpúsculo glomerular. ¿Y qué pasa? Se rompe y ¿qué ocurre? Si recordamos un poco la anatomía, recuérdame tú, está el glomérulo que tiene el polo vascular con sus arteriolas iniciales, que por ahí va a llegar la diseminación hematógena, y tiene el otro polo. ¿Cuál es ese otro polo del corpúsculo glomerular? Pues son los túbulos, el túbulo proximal. Exactamente, entonces aquí se rompe y ¿a dónde se va? Hacia los túbulos, el túbulo proximal primero. Túbulo proximal, entonces, y después la asa de Henle. Ok, ¿y qué pasa en el asa? Los bacilos se atrapan, doctora. Bueno, se quedan atorados y se va a crear un absceso. Y ya cuando se rompe ese absceso se va a generar la úlcera. Exactamente. Entonces, por la anatomía, digamos que estos bacilos en esta zona de giro se van a quedar atrapados y es en este preciso momento en donde se va a generar el granuloma, el absceso se va a ulcerar, va a generar basiluria y va a empezar a generar diseminación y va tanto vascular como por continuidad. Entonces, es así como yo empiezo a tener mi tuberculosis renal. Y los síntomas en general, bueno, está dicho que el dato como pivote sería la presencia de piuria estéril. Entonces, es un paciente que tiene constantemente datos de infección de vías urinarias por laboratorio, pero que los cultivos salen negativos. Entonces, el paciente tiene piuria, tiene un ego patológico que me reporta piuria, ahorita voy contigo, Oscar, y que tiene un cultivo, evidentemente, para bacterias negativos. ¿Qué pasó, Oscar? Perdón, doctora, disculpe que le interrumpa. No, ¿Qué adelante. significa gonfocus? Gonfocus. Es que lo traté de traducir, pero no me aparece la traducción. Pues sería como el complejo de Gon, como el conglomerado, el que se genera en el pulmón. Ah, ok. Muchísimas gracias. Que es el primero en el que estamos. Entonces, piuria estéril es como el dato que utilizamos para, ya ven que hay enfermedades en donde utilizamos algunas características para hablar de ella. Entonces, tuberculosis renal es principalmente piuria estéril. Ahora, puede generar otros datos, sí, asintomáticos en un porcentaje, anormalidades urinarias como hematuria, piuria, tienen sobre todo involucro en el tracto genital principalmente masculino más que femenino, y masculino sería con epididimitis, hemospermia, infertilidad, reducción del volumen del semen, y algunos pueden llegar a tener síntomas constitucionales, pero si se fijan el porcentaje de estos es poco. Entonces es nada más la presencia de algunos datos de irritación urinario como urgencia, frecuencia, disuria, incontinencia, nicturia, dolor suprapúbico en un 40%, y sobre todo en el tracto geniturinario masculino es donde tenemos más involucro. Y el manejo es lo mismo que el manejo que damos para tuberculosis, tal cual como lo damos, rifampicina, isoniazida, piracinamida, salvo que tuviéramos deterioro de la función renal, tendríamos que ver si ajustamos algunas dosis. Okay. Bien. Aquí vemos otra causa de hematuria no glomerular. Ya vamos más adelante a hablar de las enfermedades que me causan hematuria glomerular, en donde tengo la distribución de los litos en términos de causalidad. El más frecuente sería el oxalato de calcio, oxalato de fosfato, calcio-fosfato, calcio-oxalato, calcio a secas, cistina, estrubita, ácido úrico. Aquí tienen sus porcentajes. La presentación clínica suele ser el cólico renoureteral, que tiene que ver con un dolor. ¿Cómo es el cólico renoureteral? ¿Quién sabe cómo se presenta un cólico renoureteral?
Un dolor muy, muy, muy intenso. Así que lo refieren que, por ejemplo, dicen de que duele más que al momento de dar a luz las mujeres. Es el peor dolor que han sentido. Uh-huh. Exactamente. ¿En dónde empieza? ¿A dónde se irradia? Empieza generalmente en la zona lumbar y se puede irradiar. Eso depende de la ubicación. En las mujeres hacia los labios mayores y en los hombres hacia en el flanco, doctora, irradiado hacia la ingle o genitales. Exacto, como ustedes dos lo dijeron, efectivamente por ahí escuché una voz que decía, depende mucho de la localización de donde esté el lito, pero en términos generales, ya lo dijeron muy bien, de irradiación hacia ingles y órganos genitales, tanto masculinos como femeninos. Muy bien. Y sí, refieren que es de los dolores más feos que existen. Puede haber microhematuria en caso de un proceso acompañado de un proceso infeccioso, la presencia de leucos adicionales, piuria. ¿Ok? Bien. Causas de hematuria, aquí tienen otras, que es similar a lo que ya habíamos puesto. Una de las que me faltó mencionar fue enfermedad renal poliquística, que es un origen de hematuria no glomerular, aunque el riñón está dañado. Doctora, ¿y aquí sí le ponen analgésicos? ¿En la litiasis renal? ¿O en dónde? Pues en el dolor. Sí. Y algo que es muy útil, por ejemplo, la butiliocina actúa muy bien a ese nivel de la vasculatura. De hecho, es lo que se pone butiliocina, dependiendo de qué tanto sea el dolor. Muchas veces requiere intravenoso a dosis altas. Pero si tuviéramos, no lo sé, un dolor muscular en la espalda, que es como frecuente que la gente confunda que le duele la espalda como dolor renal, la butiliocina no haría efecto en el dolor muscular en lo absoluto. Sin embargo, es una maravilla en el dolor de toda la parte de ureteros. Entonces, en la litiasis das combinación porque sí se quejan de mucho dolor, pero la butiliocina sirve muchísimo porque relaja toda la parte de la vía ureteral, todo el tejido. Cuando tenemos litos, los que lo operan son los urólogos, sobre todo si tienen ciertas dimensiones y ciertas localizaciones, no todos se operan, y a la hora de estudiar los litos nos corresponde a nosotros ver de qué está hecho. Entonces, una parte inicial para evaluar la hematuria por litiasis es determinar las concentraciones de las sustancias que lo pueden generar. Entonces, aquí, la tienen en su Johnson, es cómo debe estar la normalidad en 24 horas de un electrolito en orina. Entonces, tienen el ejemplo del calcio, del oxalato, del ácido úrico, el citrato, sodio, fósforo, para que tengan ustedes, si llegaran a ver, una idea de cómo debería estar en la normalidad. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo principal de hematuria. Entonces, la idea es que ustedes sepan que existe el origen glomerular, el origen no glomerular, que hay más posibilidades de saber qué está pasando, no pensar que lo primero que vamos a hacer es conteo de eritrocitos dismórficos, sino pensar en la gama de posibilidades, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nos adentramos a estudiar en glomerulopatías, pues por eso es necesario empezar a ver las hematurias glomerulares. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que llevamos? Voy a pasar a cambios. No, doctora. Ok. Yo tengo una duda, doctora. Sí, dime. Por ejemplo, al momento de checar los cilindros del paciente, había visto que el pH altera los resultados. Que cuando una persona, o sea, cuando ves que tiene alcalosis el paciente, en ese caso se le tiene que volver a repetir la muestra. Sí, sí. Lo ideal es que si tú tienes un pH muy, muy modificado a nivel urinario, te dé un falso negativo. Entonces, lo que tienes que hacer es volver a repetir el examen de orina. Si vuelve a salir igual, lo puedes tomar ya como que sí tiene hematuria, independientemente de que vuelva a salir con el pH modificado.
ya en 2 estudios ya mejora la sensibilidad de la prueba. Okay. Solamente la alcalosis es el único factor que podría alterar la muestra. Algunos fármacos también, algunos antibióticos. Por eso se dice que lo ideal de los estudios deben ser sin tomar medicamentos en ese momento, entonces antibiótico-terapia principalmente. Es que había visto que el flujo urinario lo alteraba, pero no entendí esa parte, o sea, ¿por qué el flujo urinario? Pues yo creo que más bien ahí se refieren a que debe ser tomado como de chorro medio para evitar cualquier confusión. Las infecciones urinarias también pueden llegar a modificar. Inclusive puedes tener algo de proteinuria sin ser de origen glomerular. Y otras cuestiones como ortostatismo y ejercicio. Serían 2 alteraciones adicionales. Entonces debes procurar que sea chorro medio, que sea sin haber hecho ejercicio, sin estar en menstruación, con de preferencia ausencia de toma de antibióticos y nada más. Es como disculpe, doctora, ¿por qué el ejercicio? Pues se dice, pero es en muy bajo porcentaje y tendría que ser como un ejercicio muy extenuante, que puede haber un poquito de ruptura vascular, mínima, ligera, a la hora de hacer tanto como golpeteo en el riñón y que eso nos pudiera llegar a dar un poquito de hematuria, pero es hematuria microscópica, como simulando un pequeño trauma. Entonces sería como un estímulo de ejercicio fuerte, constante, repetido, como trauma hacia el riñón. Es lo principal. Pero es raro, es muy raro. También una duda. Dime, Lina. También al ejercicio podría ser que haya presencia de proteinuria, pero funcional, ¿no? Exactamente. Que es justo cuando estudias la proteinuria, lo primero que tienes que descartar. Por eso, en general, repites. Yo ya no vuelvo a repetir el ego. Algunos algoritmos dicen que repitas el ego. Yo ya me voy directo a estudiar en 24 horas la cantidad para acelerar el proceso del estudio. Pero nuevamente, yo soy un sesgo porque cuando me llegan a mí, ya alguien repitió el ego. Entonces, en su caso, si ven uno primero y no hay datos clínicos evidentes, o sea, si les llega con cara de un síndrome nefrótico, no vale la pena que repitan el ego. El paciente tiene síndrome nefrótico, cuantifiquen ya bien cuánto está y derívenlo, ¿no? Pero si les llega un ego como muy raro, o ustedes se hacen un ego y de pronto tienen proteinuria, pues repítanlo. Es lo primero que hay que hacer y repetir en condiciones de descanso, 72 horas sin ejercicio y demás. ¿Ok? Gracias, doctora. No, de qué, Lina. Bueno, entonces vamos a pasar a cambios mínimos. Esta presentación también es breve. ¿Qué saben que han leído de glomerulopatía de cambios mínimos? Que se presenta más en niños. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es presentación en niños? Esa es una muy importante. ¿Qué más? Que tiene las características de un síndrome nefrótico. Que se caracteriza principalmente como un síndrome nefrótico. Muy bien. Y que es sensible a glucocorticoides. Que es muy sensible a glucocorticoides, perfecto. O sea, que es respondedor, que es de las características de esto. ¿Qué otra cosa han escuchado? ¿Presenta normalidad podocitaria o a veces no presenta cambios histológicos? Exacto, que es justamente el decir, es cambios mínimos. Y si llegara a presentarlos, ¿cuáles son? Tú misma, ¿quién dijo? Si llegara a presentarlos, tiene que ver más con problemas en la barrera de filtración, en los procesos podocitarios o en los diafragmas de hendiduras. Ok, exacto. Entonces, tiene que ver con los procesos podocitarios. Bien. ¿Qué más saben al respecto?
Muchos a veces presentan hipercelularidad, doctora. Ok, puede haber hipercelularidad. Poca, cuando hablamos ya de hipercelularidad mesangial, se está agregando algo adicional, en general es podocitario. Entonces, muy bien. Entonces, lo que acaban de decir es muy cierto, es en niños, córticosensibles, con presentación de un síndrome nefrótico, que tiene buena respuesta, principalmente. Entonces, vamos a abordar un poquito más. Entonces, es el 90% de la causa del síndrome nefrótico en niños menores de 10 años, como bien lo dijeron, la edad principal es en escolares. El porcentaje de afectación en adultos de cambios mínimos es mucho más bajo, del 10 al 15%, y cuando tenemos cambios mínimos en adultos, la presentación no es tan benigna, es un poco más grave, pero en niños es una presentación con muy buen pronóstico en general. Entonces, se caracteriza por la ausencia histológica de anormalidades glomerulares, como ya lo dijeron, o bien la fusión podocitaria en un paciente que tiene un síndrome nefrótico. Entonces, esta sería como la definición a secas, ¿no? Que tiene fusión podocitaria en un paciente con síndrome nefrótico. Puede ser, ya lo dijeron también, córtico-sensible. Cuando responde bien a esteroides se le llama córtico-sensible. Si no fuera córtico-sensible y yo le doy esteroide y no responde un niño con un síndrome nefrótico por cambios mínimos, debo pensar en algo adicional. ¿Qué otras cosas puede estar pasando? Que tengamos una sobreposición con otras variables, que tengamos una glomerulonefritis focal y segmentaria o una nefropatía por IgM. Cuando no responde bien a tratamiento, se dice que la patología predominante en realidad de fondo es la focal y segmentaria. Tienen una cierta asociación. La etiología, como todas las glomerulopatías, salvo cuando hablemos de las secundarias a secas, tiene un origen primario o una etiología primaria o una etiología secundaria. Etiología primaria, también conocida como idiopática, es la más frecuente, o etiología secundaria, hay algunas asociaciones. Las principales es esta cascada de alergia que tienen los pacientes, como que empiezan con rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma, eczema. Entonces, esta cascada de hipersensibilidad se ha visto asociada con la posibilidad de generación de una enfermedad de cambios mínimos. Otras asociaciones, cáncer, enfermedad de Hodgkin, algunos medicamentos como el uso de AINES, interferón alfa. Entonces, aquí tienen del lado derecho una tabla que está en su Johnson de un poquito más de detalle. Litio, por ejemplo, alergia a algunos pólenes, polvos, insecticidas. Pero lo más común es la cascada de alergia, asma, atopia, dermatitis atópica. ¿Qué se ha visto hasta el momento con respecto a la patogénesis de la anormalidad podocitaria? Que hay un defecto en la barrera de filtración glomerular, por eso la característica principal es un síndrome nefrótico, que los procesos podocitarios y el diafragma de hendidura son los que se ven afectados, de ahí que su lesión son borramiento podocitario, que hay mucha selectividad de proteínas. Cuando les dije que había que hacer una tabla de síndrome nefrótico, que de hecho ya subí las tareas para que vean las fechas de entrega y demás. Cuando hablamos de selectividad de proteína, hablamos de qué tanta inmunoglobulina de una característica tiene. Entonces, podemos estar tirando proteínas de todo tipo o podemos estar tirando sobre todo albúmina con algunas inmunoglobulinas. Entonces, este es muy selectivo. No pasa de todo, lo que la hace de mejor pronóstico. Se ha postulado que puede haber una mutación en la nefrina, como un síndrome nefrótico congénito, o mutación en genes con función de podocitos. Aquí tienen los genes posibles. Entonces, y que esa mutación de genes, a la hora de ver, cuando analizamos la parte del podocito y la barrera de hendidura, están muchas proteínas alrededor que son las encargadas de dar cargas negativas para dejar o no dejar pasar proteínas. También la presencia de CD8 en la orina se ha asociado a la disminución de niveles de distroglicanos, pensando en que hay una afectación de las moléculas de adhesión en la membrana basal glomerular, en los podocitos, o anormalidades de células T. Son
posibilidades de patogénesis de la enfermedad. Clínicamente, ya bien lo mencionaron, es el síndrome nefrótico el principal, y sabiendo que el síndrome nefrótico es la presencia de proteínas de más de 3.5 gramos, dislipidemia, edema y hipoalbuminemia. Hay mucho edema, como vimos en la foto de la clase pasada, en los niños con edema, sobre todo periorbitario. Puede haber infección de vías respiratorias superiores, causa incierta, pero como alguna asociación. Esta presencia de edema y la modificación de las presiones coloidosmóticas nos va a llevar también a tener otro tipo de edema, como por ejemplo ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Tenemos hipoalbuminemia y eso nos va a generar estas líneas blancas en las uñas, las líneas de Muerque que vimos en la foto anterior, y pudiera llegar a asociarse, pero es raro, y si lo hay es de mal pronóstico, hematuria e hipertensión. En general es como un síndrome nefrótico puro a secas. Complicaciones como tromboembolismo, infecciones, como ya vimos la vez pasada, al haber disminución de inmunoglobulinas, tenemos también un sistema inmunológico un poco más frágil, y trombos por toda la modificación de la cascada de coagulación. En patología vamos a ver 3 tipos de tinción, y cuando analicemos las diferentes enfermedades vamos a hablar de 3 tipos de estudio. La microscopía óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. La microscopía óptica es la que ustedes ven en tinción como rosa, morada. La inmunofluorescencia es la que ven como un fondo negro y después verde encima, que tiñe las membranas, de hecho. Y la microscopía electrónica es la que se ve todo en gris. La microscopía electrónica no se hace, al menos en México, de manera rutinaria, porque hay muy pocos microscopios electrónicos disponibles para hacer su estudio. Esta patología, cambios mínimos, va a tener normalidad en la microscopía óptica. La inmunofluorescencia va a ser negativa, es decir, no va a haber ninguna tinción especial. Y el único cambio que puede llegar a tener y donde se va a observar es en la microscopía electrónica. Y lo que vamos a ver es borramiento o fusión podocitaria. Aquí tienen un ejemplo. Daniela Viera, anda por ahí, Daniela. Sí, doctora, dígame. Dime qué observas en la imagen. No tiene que ser a la perfección porque no están acostumbrados a ver estas imágenes, pero ahí tienes unas flechitas. ¿Qué entiendes tú de esta imagen? Pues, por ejemplo, del lado derecho, bueno, antes de mencionar lo que observo en las flechas, se ve una estructura, pues, circular, o sea, como una circunferencia, supongo que, y de la parte izquierda también se alcanza a percibir una parte, supongo que son los capilares glomerulares, y por lo tanto, lo que se señalan las flechas serían los podocitos. Ok, entonces tú dices, bueno, si acá hay un capilar, digamos, esta es como una estructura y esta es otra estructura, ¿no? Digamos, como un glomérulo, otro glomérulo. Si aquí lo que ves son los podocitos, ¿qué debe ser esto que estoy señalando con la flecha? Esa es la membrana basal glomerular, pero es la parte de la... ¿Cómo se llama? O sea, es el endotelio y se me acaba de olvidar la parte de medio. Ya lo dijiste. Pues la membrana. Pero es la parte que la conforma la lámina rara, bueno, esa parte. ¿Okay? El conjunto de los tres espacios. Sí. Entonces tenemos el endotelio, tu membrana basal, y estos son los podocitos. ¿Qué es lo que señala? ¿Cómo debería de verse y cómo se ve? Pues se ven como discontinuos e irregulares. Supongo que lo que está señalando ahí son los pedícelos, la parte de los pedícelos, y se ven irregulares, no sé si sea normal que se ven como algunos gránulos. Ok. Entonces, lo que tú deberías de ver, acuérdense que son como estructuras separadas.
que se ve uno, hay un huequito, se ve otro, hay un huequito, se ve otro, hay un huequito. Aquí se pierden esos huequitos precisamente y a estos, es decir, se hizo como un podocito enorme, se pegó. A esto es a lo que se le conoce como fusión podocitaria. Lo que ustedes están viendo es, en tipo de técnica, es una microscopía electrónica, que es la única que nos va a acercar. Si esto lo vemos en una microscopía óptica, la verdad es que no se alcanza a ver con tal detalle. Bien, hay variantes de cambios mínimos que me orientan hacia un peor pronóstico, en donde puedo encontrar, como ya lo dijo Oscar hace rato, algo de hipercelularidad mesangial en un porcentaje muy bajito, 3.5%, IgG mesangial, C3 IgA, que podría encontrar en las tinciones de inmunofluorescencia en un porcentaje muy bajo, o variedades de la glomerulonefritis focal y segmentaria, de variedad de la punta, sobre todo en los adultos. Como ya mencionamos, hay dos tipos de patología en la que debemos pensar si el paciente es no respondedor a esteroide, que sería una nefropatía por IgM, en donde hay depósito mesangial de IgM, hematuria y pobre respuesta a esteroides, o una glomerulosclerosis focal y segmentaria asociado al factor circulante. Cuando veamos un poquito de focal y segmentaria, vamos a hablar de esto. El diagnóstico, bueno, primero es determinar en el paciente que tiene síndrome nefrótico, definido por proteinuria, hipoaluminemia, dislipidemia, puede haber cilindros lipídicos o hialinos, pudiera haber hemoconcentración e hiponatremia, IgG en sangre disminuye, IgM aumenta, y podríamos hacer y evaluar un poco de índice de selectividad. El índice de selectividad menor de 0.01 me habla de una proteinuria muy selectiva, o mayor de 0.2 de un proceso de proteínas no selectiva. ¿Cómo evalúo este índice de selectividad? Mediante la determinación de IgG urinaria por albúmina en suero entre IgG en suero por albúmina urinaria. Entonces, el resultado de esta operación me debe dar alguna cifra que yo pueda encuadrar entre menos de 0.1 o más de 0.1. ¿Okay? Recordemos que esta es altamente selectiva. El tratamiento corticosteroide. Son pacientes que requieren esteroide, prednisona, prednisolona, 60 miligramos por metro cuadrado al día, con dosis máxima de 80 miligramos día, dividida en 3 dosis, y debo observar respuesta a las 2 semanas y a las 4 semanas. ¿Qué pasaría si no hay respuesta? Entonces, aquí tengo, esto lo tienen ustedes en el Johnson, la terminología de la respuesta al esteroide. Entonces, puedo tener recaídas, puedo tener remisiones completas, puedo tener recaídas frecuentes, puedo tener remisiones parciales, puedo presentar resistencia esteroidea o dependencia al esteroide. Entonces, lo que yo espero encontrar a las 2 semanas es ya una remisión parcial. Entonces, ¿cómo es una remisión parcial? Una reducción de la proteinuria entre 0.2 gramos día a 3.4 gramos día, es decir, que haya pasado de un síndrome nefrótico a una proteinuria no nefrótica, aunque tenga proteinuria, pero que ya no sea nefrótica, o bien una disminución de la proteinuria de lo que sea que haya tenido de más del 50% del valor basal inicial. Si el paciente empezó con 10 gramos de proteínas al día, si tiene 5, ya empieza a tener una remisión parcial. Una remisión completa es volver a la normalidad, es tener proteinuria en rangos normales, con albúmina en sangre normal. Y recaídas es nuevamente la presencia de proteinuria después de haber completado una remisión por más de un mes. ¿Okay? Y hablamos de resistencia esteroidea cuando sigue con proteinuria, yo ya le di tratamiento con esteroide, está llevando las dosis correctas de 1 miligramo kilo día por 4 meses y después de esos 4 meses el paciente sigue con proteinuria, muestra resistencia esteroidea o dependencia de esteroide. Hablamos de que tiene ya 2 recaídas en un lapso de menos de 14 días de completar tratamiento con esteroide. ¿Okay? Esto es importante tenerlo en mente porque a partir de acá va a ser mi pilar en términos de tratamiento. ¿Quién me puede explicar esta de acá? A ver, vi que llegó tarde. Tipa Arroyo.
Tipa Arroyo. Hola, doctora. Ok, buenos días. Por favor, explícame este algoritmo. Velo un poco y explícamelo. Bueno, habla principalmente de la terapia con corticosteroides. Ok. El Entonces, 5%. Primero, estoy en... ¿Qué me va a explicar? Digamos, si me dices el título, ¿qué es lo que voy a leer aquí? Es tratamiento en algoritmo en niños con síndrome nefrótico por cambios mínimos. Ok, entonces, muy bien. Entonces voy a ver el tratamiento de nefropatía membranosa en niños. Empiezo, como ya lo dijiste, con terapia de corticosteroides. ¿Qué puede pasar? Pueden reaccionar o no reaccionar. Muy bien, entonces pueden responder o no responder. La mayoría, si te fijas, responde. El 95% responde. Entonces, ¿qué Sí, pasa a estos que responden? Tengo 3 posibilidades. ¿Cuáles son mis posibilidades? Pueden haber recaídas. Pueden no haber recaídas, que es en el 35%, es decir, responden, no recaen, es decir, lo traté, lo curé y así se quedó, 35%. O bien... Podrían recaer ocasionalmente. Ok, en un 20%, o podrían recaer frecuentemente. Frecuentemente. ¿Qué pasa a los que recaen frecuentemente? ¿Qué debo hacer? Si no tiene toxicidad por esteroide, repito el protocolo de esteroide. Pero si ya cumplí la definición de dependencia esteroidea o hay toxicidad esteroidea, ¿qué medicamento agrego? ¿Ciclosporina? Ciclofosfamida, ¿ok? Entonces tengo ciclofosfamida. Si no respondo a la ciclofosfamida, es decir, y sigo todavía sin remisión del cuadro, entonces agrego ciclosporina, que es este que tengo acá abajo. Debo dar tratamiento de ciclofosfamida 12 semanas. Si todavía no veo respuesta, paso a ciclosporina con más de 12 meses, o bien si tiene más de 12 meses después de una remisión, y ahí debería haber remisión. ¿Okay? Y cuando tengo esta remisión, debo continuar con la ciclosporina y monitorizar, inclusive hasta por 3 años. Entonces, los pacientes que han tenido recaídas frecuentes que no respondieron a esteroide ni a ciclofosfamida, termino con ciclosporina por un tiempo prolongado. Por un tiempo prolongado, la ciclosporina pudiera ser o tener algo de toxicidad, entonces como alternativa, si el paciente llegara a presentar esto, tengo la posibilidad de usar micofenolato. ¿Okay? Y a los no respondedores, de inicio, o sea que si de inicio no tuvieron buena respuesta a corticosteroides, entonces me voy directo a ciclosporina por más de 6 meses. ¿De acuerdo? Esperando tener una buena respuesta y continuar el tratamiento por un periodo largo. Entonces, eso se comporta más o menos en todas las glomerulopatías. Yo doy un tratamiento inicial no muy agresivo, y si desde que la primera vez que doy este tratamiento el paciente no responde, me voy ya por un tratamiento más agresivo y debe ser por un tiempo prolongado. ¿Okay? Esto es en adultos, quedamos que en adultos el cuadro clínico es un poco más grave, debo dar lo mismo, tratamiento, y si no hay remisión, debo evaluar pasar a ciclofosfamida, ciclosporina o incrementar las dosis de esteroide o inclusive pasar a dosis intravenosa. Un punto importante, ¿voy a biopsiar a este niño o no? ¿Sí o no? No, está contraindicada en niños. Exactamente. Yo tenía entendido que si no responde a corticosteroides, sí se le hace la biopsia.
Los dos están en lo correcto. De primera instancia, no voy a biopsiar a los niños porque son corticosensibles. Entonces, tienen un buen pronóstico, yo les debo dar esteroide y debe responder. Si le di esteroide y no responde, entonces ahí debo evaluar, hacer una biopsia renal, porque entonces muy probablemente no se trata de una enfermedad de cambios mínimos. ¿Okay? Entonces, de primera instancia no se va a biopsiar. ¿Bien? Ok. De cambios mínimos, ¿alguna duda? ¿Quién me puede hacer una recapitulación ahora que ya vimos el tema? A ver, tú, Michelle, que ya leíste el tema. A ver, dime, Paulina. En las definiciones de cómo van progresando nuestros pacientes, la remisión parcial es en 2 semanas. Sí, había dicho de 2 semanas, es que no alcancé a notar muy bien. Eso lo tienen en el Johnson, o sea, tal cual esta tabla para que no... No, sí, nada más en cuanto a tiempo. No, la remisión parcial habla de la cantidad de proteinuria, sí, en 2 semanas. Entonces, si tiene más del 50% de disminución, ya empiezo a observar una remisión parcial. Ok, gracias. En términos de examen, yo no les voy a preguntar, porque hay definiciones para pediátricos o adultos. Yo me voy a enfocar en adultos, ¿ok? Que son estas definiciones. Las de pediátrico es muy similar, solo que con la cuantificación de las proteínas para los niños, que va por metro cuadrado de superficie corporal. Estábamos, Michelle Baños, tú que ya vi que ya leíste un poquito el tema, hazme entonces una recapitulación de lo que acabamos de ver junto con lo que ya has leído. Buenos días, doctora. Buenos días, pues, como ya se mencionó, la glomerulopatía de cambios mínimos es una enfermedad que normalmente cuando se trata debemos de pensar en niños, ya que su mayor frecuencia es en niños, en el 90%, en escolares, y como característica microscópica tenemos el borramiento o fusión podocitaria, que esto lo vamos a ver a la microscopía electrónica. Solo que mencionó que la microscopía electrónica no se hacía en México. Sí se hace, pero en pocos lugares. El Hospital General de México es uno que sí hace, la UNAM tiene otro que sí hace, algunos privados. Ok, gracias. Y básicamente es un defecto de la barrera de filtración glomerular, que una de sus características es que hay gran selectividad de las proteínas. Como características clínicas tenemos que pues va a tener características del síndrome nefrótico y entre ellas el edema, ¿no? Que va a ser periorbitario con frecuencia y matutino. Okay. Y lo último que explicó del tratamiento, mayormente, o sea, para el tratamiento inicial se debe dar corticosteroides y dependiendo a la evolución del paciente es cómo lo vamos a seguir tratando. En este caso, usted en la tablita mencionó que había como diferentes vías, si había una remisión parcial, una remisión completa, si había resistencia a los corticosteroides. Y lo que yo mencionaba es que en caso de que hubiera resistencia a los corticosteroides, está indicado biopsiar al paciente. Y en caso, y lo que mencionaba, que también preguntó mi compañera Monsiváis, fue lo de las 2 semanas. Aquí usted había mencionado que lo que nosotros hubiéramos o esperaríamos es que a las 2 semanas el paciente tuviera una remisión parcial o en su caso, creo que decía menor del 50% del valor inicial de la proteinuria.
Ok, bien, muy bien. Nada más te faltó agregar cuáles serían como etiologías posibles de causas secundarias. Historial de alergia, cáncer, enfermedad de Hodgkin, y también está relacionado los medicamentos, o sea, que el paciente haya tenido o tomara muchos AINES. Ok, exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, esta es de las de mejor pronóstico. Recuerden que cuando yo hablo de pronóstico estoy hablando de función renal. Y mortalidad. ¿Qué factores me harían pensar en un mal pronóstico en cambios mínimos? Es pregunta. Hematuria e hipertensión. A ver, Jesús. Hematuria e hipertensión en adultos, porque pues, son raros de por sí, pues entre más grande se presente, pues puede ser más grave el pronóstico, ¿no? Entonces, hematuria, hipertensión, ¿qué otra cosa creerías que podría estar de la mano con un mal pronóstico? ¿Podría ser alguna de las variantes que nos había mencionado, que son poco frecuentes? Que por ejemplo, hipercelularidad mesangial, o esta que decía que en punta, que decía que eran adultos también, o nefropatías por IgM, ¿podría ser? ¿Podría ser? ¿Qué otra cosa se te ocurriría? Pues igual acaba de decir está bien. infección por la inmunosupresión que pueda causar sepsis. Ok, en términos de pronóstico diferente a la enfermedad, sí. ¿El grado de proteinuria aquí importa, sí o no? ¿Qué pensarían? En algunas enfermedades sí, en otras no. En esta, ¿ustedes qué opinan? Sí. ¿Sí? Okay. Pues sí, ¿no? Porque también podría indicar el daño que tiene la barrera y los procesos, bueno, los diafragmas de hendidura, ¿no? Ok. En general, el grado de proteinuria sí influye, pero esta es de las pocas enfermedades en donde más bien lo que tengo que observar es la respuesta. Sí, efectivamente, si tiene mucha proteinuria me está hablando de un gran daño, pero si tiene respuesta casi inmediata al esteroide, a la normalidad, entonces ya no hubo tanto problema. Ahí les acabo de decir un factor adicional, entonces, que tenga hipertensión, que tenga hematuria, que no tenga respuesta esteroidea, es de mal pronóstico, y la última sería que tenga deterioro de la función renal. Entonces, esos 4 parámetros me harían pensar que mi paciente va por un camino delicado, que tengo que vigilar y que no simplemente va a remitir y va a quedar curado. Entonces, eso es algo importante a tomar en consideración. Muy bien. ¿Ya alguna duda de esta clase? Por el tiempo no nos va a dar tiempo de empezar la siguiente, pero está bien porque vamos en buen ritmo. Pero ¿dudas? Doctora, yo tengo una duda. Dime, Kevin. En cuanto al edema, no de la enfermedad, sino un edema de origen renal. Estaba viendo que, bueno, una de las diferencias entre si es de origen renal, de origen cardíaco, pulmonar, es que dice que es edema de picadura. No sé si sea por la traducción del libro, pero realmente no entiendo a qué se refiere, sino que da comezón el edema de origen renal. Da comezón, mucha. Pero en general es mucho más por la combinación de hiperfosfatemia. El paciente con enfermedad renal empieza a hacer hiperfosfatemia con el tiempo. Entonces da mucha comezón. Y quizás a lo que ahí se refiere es que el edema es tan marcado, ¿se acuerdan de las fotos que teníamos en la vez pasada que llegan a tener inclusive flictenas? Entonces el edema cardíaco sí puede ser mucho, 3, 4 cruces, pero el edema nefrótico de estas enfermedades en general es un gran edema, tanto que saca flictenas, estira la piel y eso genera prurito, mucho prurito también. Entonces, de enfermedad renal crónica es más por hiperfosfatemia y edema y es mucho prurito. Y en este caso es porque el edema es muy marcado al grado de llegar a tener flictenas. Gracias, doctor. Okay.
Bruno, perdón, ¿tú en qué grupo estás? Porque como solo veo tu nombre, Bruno, no... Ah, ya te encontré. En el grupo B, doctora. Sí, ya, bien. Para irlos apuntando. Ok, muy bien. Las tareas. Dejé puestos 2 tareas ya en su portal para entregar más o menos como... Les puse como fecha límite 28 para que es la primera parte. Consiste el primero en un mapa mental de síndromes glomerulares para que ustedes tengan como bien visualizado cuáles son, cómo se definen, qué enfermedades, cómo está el pronóstico, definiciones base que para ustedes les puedan generar información útil. Entonces, para mí es importante que los síndromes glomerulares queden como bien establecidos. El segundo es la elaboración de una tabla con las enfermedades de síndrome nefrótico y que ustedes me desglosen. Para esto deben leer un poco cada una de estas enfermedades, me desglosen de manera breve. Acuérdense que los trabajos en términos de mapa mental, tablas y demás, tiene que ver con qué capacidad de resumen y de ver lo importante de la información. Tiene cada una de estas en términos de presentación, o sea, cómo se van a orientar ustedes para cada una de estas. Pueden hacerlo más amplio, con descripción de algunas partes de la enfermedad, pueden hacerlo corto, solo definiendo los procesos iniciales de hipertensión, selectividad de proteinuria, sedimento activo, complemento, para que se orienten, ¿ok? O pueden complementarlo un poquito más. Eso dependerá de ustedes. Lo que yo les pido es como la primera parte. ¿Cómo clínicamente puedo diferenciar dentro de estas enfermedades? ¿Ok? Para eso deben leer las enfermedades. Ya están subidas para que las vean, porque la siguiente actividad es quizás un poco más lenta porque ustedes van a tener que presentar un caso clínico que ustedes van a elaborar. Ya les voy a dar las indicaciones yo la siguiente semana, va a ser en equipo y de hecho a esas exposiciones les vamos a dedicar las últimas sesiones. ¿Ok? Entonces, para que vayan trabajando en lo anterior, que son tareas como breves, cortas, que pueden ir haciendo de una vez que ya vimos los temas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al momento? Si no es así, pues doctora, nos vemos por ejemplo, la próxima semana. Dime, Michelle. Ya ve que en la proteinuria, cuando tenemos un paciente con síndrome nefrótico, se le puede dar tratamiento antitrombótico. Se da tratamiento antitrombótico cuando tenemos una albúmina sérica por debajo de 2. Entonces ahí sí tenemos que dar, algunos recomiendan dar vía oral como tipo warfarina, hay otros que recomiendan dar heparinas de bajo peso molecular subcutáneas. Entonces, en este caso no tendría nada que ver, sería más para otra, por ejemplo, es mucho más frecuente para la membranosa. Es mucho más frecuente la membranosa, pero si tu niño tiene albúmina sérica por debajo de 2, sí podrías considerar dar una heparina de bajo peso molecular, pero en efecto, es mucho más frecuente en membranosa y ahí sí damos medicamento. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues sí, entonces ya no hay nada. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Excelente día.